Wall Street está en pánico, y el problema comenzó a 6.000 millas de distancia. En el verano de 2026, más de 320.000 inversionistas surcoreanos vieron sus cuentas liquidadas en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque la empresa más rentable del mundo acaba de hacer algo que no había hecho en 20 años Alphabet. La empresa matriz de Google quemó 5.9 mil millones de dólares en un solo trimestre, todo en inteligencia artificial. La obsesión de las grandes tecnológicas con la inteligencia artificial no es una máquina de hacer dinero sin límites. Es un agujero negro que destruye valor. Cuando Seúl deje de operar, Nueva York será la siguiente, y te tocará sufrir las consecuencias. Durante los últimos 5 años, Estados Unidos, el Nasdaq 100 y el mercado bursátil surcoreano, el Kospi, apenas se prestaban atención entre sí. El promedio de correlación móvil de 60 días, que mide cuánto se movieron con el tiempo, estaba en 0.16. Era prácticamente solo ruido de fondo. Para mediados de 2026 explotó, subiendo a entre 0.46 y 0.50. En otras palabras, los dos mercados se están moviendo juntos. Y todo se reduce a una cosa: la inteligencia artificial. Corea del Sur fabrica el hardware que mantiene intacta la burbuja tecnológica de Estados Unidos. Cada noche, Wall Street duerme y empresas como Samsung y SK Hynix abren para operar. Sus ganancias, sus pronósticos, su pánico, todo eso aparece en las pantallas de los inversionistas estadounidenses cuando terminan su café. Cuando los operadores estadounidenses ven caídas importantes en los suministros de hardware de Asia, eso dicta su propio comportamiento. Si esas empresas tienen problemas, se desencadena una reacción en cadena que afecta a empresas como Alphabet, que están intentando, sin éxito, aprovechar los beneficios de los proyectos de infraestructura de IA. La Bolsa de Corea es un indicador de la salud de todo el sector de la IA, y ese indicador acaba de marcar línea plana. Detrás de todo esto está la quema de efectivo de 5.9 mil millones de dólares de Google. Esto expone una ilusión circular, un ciclo cerrado donde los gigantes tecnológicos fabrican su propia demanda. Nvidia fabrica los chips físicos que impulsan casi todos los sistemas de IA importantes en el mundo. En 2025, Nvidia invirtió 100 mil millones de dólares en OpenAI. OpenAI usó una gran parte de ese dinero para comprar los chips de Nvidia. El dinero sale y el dinero regresa de inmediato. Los ingresos de Nvidia se ven sólidos. OpenAI parece bien capitalizada. Las valoraciones suben, pero el ciclo cerrado significa que ni siquiera necesitan clientes que paguen para que el balance general se vea bien. Esa es la parte importante para los inversionistas y accionistas. Ven la entrada y salida de dinero y ven confianza en los sistemas de IA, lo que los hace más propensos a invertir su propio dinero en empresas similares. Ese mismo problema no es solo una cuestión de inversión, sino del momento en que se obtienen los rendimientos. A diferencia de las inversiones tradicionales donde la gente esperaría ver rendimientos en 1 o 2 años, muchos inversionistas en IA creen que la verdadera ganancia llegará en 3 o incluso 5 años. Ese entusiasmo lleva a la segunda razón por la que la inversión en IA es tan desenfrenada: el miedo a quedarse fuera. Los inversionistas quieren entrar temprano. Si no lo hacen, alguien más terminará cosechando las recompensas, y eso puede significar millones. Nvidia no es la única que sigue este modelo. Microsoft invirtió miles de millones en OpenAI, y ese dinero regresó directamente a Microsoft en forma de contratos de computación en la nube. Es el mismo ciclo con diferente nombre. Pero el quema de efectivo de Google es lo que realmente sucede cuando una empresa intenta competir en ese entorno sin depender de acuerdos circulares. Intentan absorber el costo de construir la infraestructura o de obtener la capacidad de servidores necesaria. Alphabet logró gastar 44.9 mil millones de dólares en solo 3 meses. Toda la premisa era que apostaba por su propio crecimiento sostenido para cubrirlo. Fue un trimestre récord para Alphabet. Los ingresos alcanzaron los 119.8 mil millones de dólares, un aumento del 24%. La utilidad operativa aumentaron un 30%. Así que Google tomó esas ganancias y decidió quemar miles de millones en efectivo. La alternativa es perder la carrera de la IA contra Microsoft, Meta y Amazon, que también están gastando mucho en inteligencia artificial. No es solo una empresa la que está apostando por la IA. Todos los grandes participantes en la carrera de la IA están usando algún tipo de encubrimiento para gastar más, pero reportar que están gastando menos. Si resulta, se considera una estrategia perfecta, una apuesta calculada que funcionó. Pero mientras todo ese dinero desaparecía en centros de datos, se desarrollaba una segunda historia, y eso empeoró mucho las cosas en Corea. Surgió un informe de que una empresa china local con sede en Shanghái estaba construyendo sus propias máquinas de litografía ultravioleta profunda, el mismo equipo que se utiliza para fabricar semiconductores avanzados. Según el informe, la empresa planea construir 5 de estas máquinas en 2026 y 20 más el año siguiente. La mayoría de los componentes se obtienen a nivel nacional y solo unas pocas piezas siguen viniendo de Japón. 2 semanas después, la empresa fue identificada como Shanghai Aishangna Electronic Technology Group, también conocida como Aishangna, y resultó ser mayoritariamente propiedad del Estado. La noticia sacudió a los mercados. La fabricación existente estaba casi monopolizada por ASML, con sede en los Países Bajos. Es el proveedor dominante tanto de máquinas de litografía ultravioleta profunda, o DUV,
como de litografía ultravioleta extrema, o EUV. Estas son herramientas que realmente graban los circuitos en los chips a una escala medida en nanómetros. De las dos, la DUV se considera menos impresionante tecnológicamente, pero aún así ofrece resultados. Pero a ASML se le ha prohibido vender sus sistemas EUV más avanzados a China. Incluso si Aishang fabrica una versión menos avanzada a nivel nacional, eso significa que China, de repente, queda libre de la prohibición de exportación impuesta que mantiene su enorme potencial industrial bajo control. Cuando salió el informe sobre la existencia de Aishang, los precios de las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix cayeron más de 10% en una sola sesión. Tokyo Electron y TSMC también cayeron junto con ellos y el miedo no era abstracto. Durante años, se asumió que las restricciones de propiedad intelectual y los controles de exportación mantenían a China rezagada por años en cuanto al equipo necesario para fabricar chips avanzados. Los analistas estimaban la brecha en 7 a 10 años. Pero el mercado reaccionó de inmediato ante la posibilidad de que China pudiera cerrar esa brecha mucho más rápido de lo esperado. Pero hay otro lado de esto, uno que tiene a los ejecutivos preocupados. Durante años, las empresas chinas han ofrecido jugosos bonos de contratación para atraer ingenieros de Samsung y otros fabricantes de chips coreanos. Han estado importando décadas de conocimiento institucional, una contratación a la vez. Lee Byung-chul, investigador del Instituto de Suzhou, ha declarado que la tecnología DRAM de Samsung y SK Hynix ya se ha filtrado a China. También cree que un intento separado de filtrar la tecnología de empaquetado HBM fue detectado antes de que saliera. Pero ese es solo la mitad del problema. Está estallando una guerra civil en la industria tecnológica de Corea del Sur. Samsung está viendo cómo sus ingenieros de chips, las mentes detrás del hardware, salen por la puerta principal para unirse a SK Hynix. Las increíbles ganancias de la IA se han convertido en un arma, ofreciendo paquetes de bonificaciones impresionantes de hasta $500,000 para quitarle empleados a la competencia. La empresa que se supone debe defender la ventaja de Corea en semiconductores contra China está completamente indefensa mientras su propio talento se une a un rival nacional. No es ilegal y no es algo nuevo. El espionaje corporativo, una guerra por el talento y un programa chino de litografía nacional ahora amenazan la industria de IA de Corea del Sur. Y el mercado global de IA depende de un país sin un plan de respaldo. Si una alternativa china barata empieza a debilitar el monopolio, toda la base financiera construida por los gigantes estadounidenses de la IA se derrumba. Pero China no se detiene ahí. Tiene otra opción y puede inundar el mercado global con chips baratos para aplastar a Corea del Sur. O puede prohibir por completo la exportación de chips, financiar su propia industria de IA y quedarse con un mercado de más de 1.000 millones de personas. Para una industria que funciona con pura especulación, eso es un problema enorme, porque la IA no es un producto terminado. En 2023, el presidente de Alphabet, John Hennessy, le dijo a Reuters que una sola interacción con un modelo grande de lenguaje cuesta 10 veces más que una búsqueda tradicional. Cuando se hicieron los cálculos, el costo adicional de las búsquedas con IA podría llegar a $6,000 millones al año. Google dice que esos costos por consulta han caído drásticamente desde entonces, hasta 33 veces menos, a medida que el hardware y los modelos se vuelven más eficientes. Pero esto solo lleva a otro problema. La reducción de costos significa que el producto se usa con más frecuencia. Y eso implica consumir más recursos. Es solo un ejemplo de la paradoja de Jevons. A medida que la tecnología se vuelve más eficiente, no ahorramos recursos, simplemente los usamos más. En 2025, el propio informe ambiental de Google admitió que sus emisiones habían aumentado un 50% en comparación con 2019, antes de que comenzara la tendencia de la inteligencia artificial. Los gigantes tecnológicos están quemando el mundo para proteger un producto que no tiene un propósito claro. Según una encuesta de S&P Global Market Intelligence, el 42% de las empresas abandonaron la mayoría de sus iniciativas de inteligencia artificial en 2025. Eso es más del doble del 17% registrado el año anterior. En promedio, las organizaciones descartaron casi la mitad de sus proyectos de prueba de concepto de inteligencia artificial antes de que llegaran a la producción. Se aprobaron presupuestos, se construyeron proyectos piloto, las demostraciones recibieron aplausos en la sala de juntas y luego no se lanzó nada. Este patrón tiene un precedente. IBM. IBM pasó años y miles de millones de dólares construyendo Watson Health, que se suponía iba a ser una revolución en la medicina impulsada por inteligencia artificial. Se suponía que iba a leer escaneos más rápido que los radiólogos y comparar opciones de tratamiento. En cambio, el proyecto se vendió por partes en 2022, antes de que los modelos de lenguaje de IA captaran la atención del público. Watson Health fracasó porque, a pesar de tener resultados sólidos en las pruebas, ninguna empresa podía ver cómo les haría ganar dinero. IBM también exigió que cualquier comprador potencial abandonara su infraestructura tecnológica actual y adoptara la de Watson, limitándose esencialmente a una sola solución. Las valuaciones de $1 billón se basan en una mentira. El crecimiento incontrolable se basa en inversiones que llevan a más inversiones. Es un carrusel corporativo. Entonces, ¿quién realmente asume la pérdida cuando el apalancamiento comienza a desmoronarse? ¿Recuerdas a esos inversionistas minoristas coreanos y esas 360,000 cuentas liquidadas? Bueno, el 62% de ellas pertenecían a personas menores de 35 años. Eran jóvenes que pidieron dinero prestado porque el mercado había estado subiendo de una manera que se sentía menos como invertir y más como un juego en el que todos estaban ganando.
Cuando el apalancamiento se vino abajo, golpeó a las personas con menor capacidad para absorberlo. Algunos de ellos ahora deben a los corredores más dinero del que valían sus posiciones. Esto también afecta a Estados Unidos. Una gran parte de los ahorros de jubilación comunes, los que están en fondos indexados y planes de retiro 401k, está concentrada en las mismas empresas de inteligencia artificial que están quemando efectivo a tasas récord. Cuando contribuyes a una cuenta de jubilación sin elegir acciones individuales, una parte de ese dinero va a parar a las ambiciones de inteligencia artificial de un pequeño grupo de empresas, te guste o no. La inversión pasiva se suponía que era la opción segura y aburrida después del estallido de la burbuja.com. El colapso inmobiliario de 2008 le enseñó a una generación a no apostar por acciones individuales. En cambio, el propio índice se convirtió en la apuesta concentrada. Y también están los fondos de pensiones, los fondos de jubilación del sector público, las cuentas que respaldan a maestros, trabajadores municipales y pensionados sindicales han estado aumentando su exposición a los mismos índices concentrados en IA. Estas son algunas de las líneas de falla más importantes y menos visibles que existen dentro de toda la operación. Las ganancias derivadas del gasto en IA, si es que alguna vez se materializan por completo, son capturadas por las empresas que hacen las apuestas y los ejecutivos que poseen las opciones sobre acciones. Si la apuesta sale mal, en cambio, las pérdidas recaen sobre las personas que nunca tuvieron voz en la decisión y que menos pueden permitirse asumir el golpe. Esa es la parte que se ignora cada vez que la historia se cuenta en términos de símbolos bursátiles y puntos de índice. Un colapso no son solo números en una pantalla, es una transferencia de riesgo, una que pasa de las personas que eligieron asumirlo a las personas que no lo hicieron. Lo peor de todo es que esta no es la primera vez. En agosto de 2024, los índices Nikkei y Topix de Japón se desplomaron más del 12% en una sola sesión, la caída más pronunciada en un solo día desde 1987. El detonante fue un aumento inesperado de las tasas de interés por parte del Banco de Japón, que hizo que el yen se disparara. Esto obligó a una liquidación violenta de la llamada operación de carry trade, donde los inversionistas habían estado pidiendo prestado yenes baratos para financiar apuestas en activos como acciones tecnológicas estadounidenses. Cuando el yen se fortaleció, esos inversionistas tuvieron que vender para cubrir sus posiciones, lo que hizo que el yen subiera aún más, provocando más ventas forzadas. Ese mismo día, el Kospi de Corea cayó más de 8% y detuvo brevemente las operaciones. Si retrocedemos aún más, 25 años hasta la burbuja.com, la comparación se vuelve más clara. En el punto más alto de esa burbuja, las 20 principales empresas del S&P 500 representaban el 38% del valor total del índice. En los 5 años previos al colapso, el Nasdaq había subido un 572%, atrayendo a inversionistas que nunca antes habían comprado una acción. Cuando llegó el colapso, el Nasdaq cayó 78% en el transcurso de 2 años, eliminando más de $5 billones en valor de mercado. No recuperó su máximo anterior durante 15 años. Hoy en día, las 20 principales empresas del S&P 500 representan más de la mitad del valor total del índice y aproximadamente 10 de ellas están directamente relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores. La razón que dan los inversionistas para mantener sus posiciones suena casi idéntica a la del año 2000. Todavía no hay ganancias significativas, pero hay un potencial sin explotar en la inteligencia artificial, y las empresas que invierten en ellas tienen mucho miedo de quedarse fuera. Hay una gran diferencia esta vez. Durante la caída de las .com, la infraestructura que se construyó, el cable de fibra óptica instalado por empresas que quebraron, no simplemente desapareció. La fibra óptica barata y abandonada terminó transportando el tráfico de Internet de las siguientes 2 décadas. Alguien compró esa fibra por centavos de dólar y construyó negocios reales sobre ella. Pero la infraestructura de inteligencia artificial no deja ese tipo de regalo. Los chips dentro de estos centros de datos se degradan físicamente en 1 a 3 años, e incluso pierden la mayor parte de su valor económico en el momento en que sale la siguiente generación de hardware. Después de 3 años, un centro de datos está lleno de chips obsoletos y ha arruinado el entorno local al absorber agua, emitir ruido y contaminación y devastar el mercado inmobiliario local. Si la apuesta por la IA no resulta, ese centro de datos no vale más que chatarra. La era de la IA no deja un legado, termina con una deuda altísima y un montón de tecnología inútil que nadie querrá en 5 años. Si pones esas 2 historias una al lado de la otra, se vuelve incómodo. En 2024, vimos lo rápido que un movimiento de divisas al otro lado del mundo puede provocar una caída de 2 dígitos en Seúl el mismo día. El año 2000 mostró lo que pasa cuando todo un mercado se convence de que el potencial es lo mismo que las ganancias, hasta el momento en que deja de serlo. El desplome de 2026 tiene elementos del apalancamiento y la velocidad de 2024, mientras que también comparte la concentración y el potencial mal valorado del año 2000. Y esta vez está ocurriendo cuando los 2 mercados más vinculados a él, los fabricantes de chips de Corea y los gigantes de la IA de Estados Unidos, están más estrechamente conectados que en cualquier otro momento de los últimos 5 años. La verdadera pregunta no es si esto termina. Las burbujas siempre terminan. La pregunta es quién sigue en pie cuando finalmente se acabe el apalancamiento y ya no haya dónde esconderlo, y quién recibe la factura que nunca aceptó pagar. Y China podría estar lista para recoger los pedazos. Para saber más, mira lo que China entiende sobre la inteligencia artificial que Estados Unidos no. Para ver cómo está lista para revolucionar el sector tecnológico, o haz clic en este video.